Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la octava edición del Foro del Deporte Aragonés que organiza Aragón Radio y la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza en el Auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Es un placer para nosotros participar de nuevo con el público en el auditorio, con los oyentes a través de aragonradios.com y sobre todo también con todo el mundo que anima al deporte aragonés. Nosotros queremos favorecer y fomentar los valores del deporte, el respeto, la atención hacia los demás, la competitividad bien entendida y todo aquello que en definitiva se desarrolla en una pista, en una cancha, en un terreno de juego. Y como periodistas somos partícipes también porque lo contamos habitualmente, cada uno interpretando las cosas según lo que pasan. Ganar o perder, lo importante es participar, decía Pierre de Coubertin en los Juegos Olímpicos cuando en 1896 volvió de nuevo esta competición de élite a lo que eran las canchas, los terrenos de juego y las pistas del mundo. Y es algo que también en el siglo XXI demanda el deporte. Un deporte de igualdad, un deporte de muchísimo trabajo, un deporte de élite que cuesta y un deporte participativo como es el fútbol sala. Hemos querido representar en la agrupación deportiva Sala 10 el presente y el futuro del fútbol sala, pero englobando todo lo que ha sido y es el fútbol sala en nuestra comunidad. Un trabajo importante, un trabajo de cantera que se está realizando y que aquí hay partícipes también, que estamos viendo gente muy joven, gente que está comenzando a disfrutar de lo que es el deporte. Y vamos ya a presentar a nuestros invitados, que van a ser prácticamente todos los que se encuentran en la sala, pero los que están frente a la mesa, y les pido la colaboración y que esto no sea una rueda de prensa, como decía anteriormente, sino que sea un debate de opinión, un intercambio de opiniones. En definitiva, lo que el deporte es, ¿no? El toma y daca permanente. Tenemos a José Ramón Moreno, que es el presidente de la agrupación deportiva Sala 10. José Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Y la primera pregunta... Cuando uno es presidente del Real Madrid del Fútbol Club Barcelona se sabe por lo que es, incluso del Real Zaragoza también, pese a los problemas de los últimos meses, ¿no? Pero el presidente del Sala 10, con tanto compromiso, con tanto trabajo, con tanto sufrimiento, subiendo, bajando, luchando por sacar patrocinios también, luchando también contra los medios de comunicación por tener un poquito más de tiempo. ¿Por qué durante tantos años es presidente? Bueno, yo creo que la verdad es que es una pregunta difícil de contestar, aunque en realidad se puede resumir rápidamente. Es un poco por la pasión por el deporte, ¿no? Uno empieza pues, de la manera pues, a veces menos representativa y luego pues, te vas adentrando en el mundo del deporte y realmente pues, te apasiona, ¿no? Realmente es yo creo que una cuestión de amor por el deporte. Yo creo que todos los que estamos en la Junta Directiva coincidimos en eso. Y el hecho de llevar tantos años, pues bueno, se ha convertido en una responsabilidad muy grande el estar en División de Honor, el representar a Zaragoza en la máxima categoría y Aragón durante tantos años. Con esta ya son 9 temporadas. Es una responsabilidad, hay mucha gente que está ilusionadísima con esto, como se puede ver aquí mismo, y la verdad es que esa responsabilidad es la que te hace pues cada día levantarte con el reto de tirar para adelante de esto. Y bueno, pues creo que dentro de lo que cabe las cosas se han hecho bien durante estos últimos años y el equipo ahí está. Por tanto, pues bueno, es una cuestión de confianza también de la gente que está contigo y seguir trabajando. Menos mal que no sabía por qué sigue siendo presidente. Y parecía un mitin político absolutamente impresionante. Santi Herrero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para ti el fútbol sala es la vida, ¿no? Sí, es lo que llevo haciendo desde pequeño. Veo a mucho niño aquí y desde que tenía su edad pues llevo jugando en principio como amateur, luego ya desde los 19 profesional. Y bueno, sigo siendo profesional de esto, ahora en otra faceta, un poco más ingrata también, la del entrenador, pero la verdad es que la pasión es la que te mueve, ¿no? Cobres, no cobres, yo creo que es la pasión, lo que te gusta hacer y bueno, es lo que te mueve. Y supongo que ahora cobrarás, ¿no? Estarás al tanto del cobro mensual y todo eso, ¿no? Ahora es una cosa difícil de oír, pero sí. Bueno. Aquí es una de las virtudes de este club. Y como entrenador muchas veces te dan ganas de decir, oye, déjame que salgo yo y lo hago. Siempre, porque siempre yo creo que uno mismo siempre se cree que es mejor que cualquiera. Entonces, ya como jugador quería jugar siempre más. Como entrenador, por supuesto, yo creo que eso de colgar las botas mentalmente cuesta más que en la realidad. Y aún ahora, viéndoles entrenar, pues cuesta no echar una carrerita, pero bueno, hay que poner los pies en el suelo y ser consciente de los que los protagonistas ahora son ellos. Y
los protagonistas son los que se visten de corto y los que tienen que meter los goles son ellos. Y nada, cambiar el chip. Estamos hablando con el entrenador como responsable del cuerpo técnico, hemos hablado con el presidente, responsable de la junta directiva y también de los patrocinadores. Hablamos con uno de los jugadores, Marcos Latorre, representante de la plantilla. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es muy pesado, Santi? Bueno, esa yo creo que es la peor pregunta de las tres que has hecho, ¿eh? Pero, no, bueno, creo que como todos los entrenadores, pues tiene que marcar sus directrices y tiene que hacerse respetar en la plantilla y bueno, pues la cosa es hacerle caso y como todo jefe, pues siempre tienes tus más y tus menos con la gente que tienes a tu responsabilidad, pero bueno, poco más. ¿Tú como capitán diriges o no diriges el equipo? Bueno, como capitán represento a la plantilla ahí donde ellos lo necesitan y dirigir pues lo que me dejan. Ya. ¿Y quién es más pelota de todos los compañeros que los tenemos aquí? Con el entrenador, con el presidente. Presidente, ¿qué sala es usted? ¿Qué tal? Bueno, pelota yo creo que no hay ninguno de los compañeros y cada uno hace su papel e intenta defenderse sobre todo en la pista. Ya. ¿Y así me vas a contestar toda la noche o toda la tarde? Lo intentaré. Dios mío. Luego hablaremos de maneras de los jugadores y del entrenador. Vamos ya. Olga Torres, ¿dónde estás? Ahí estás. Porque Olga Torres va a ser quien lleve el micrófono inalámbrico como en tantas oportunidades. Tenemos diferentes jugadores de la plantilla actual, tenemos chavales que vais a hablar también, chavales a lo largo del tiempo, compañeros de los medios de comunicación, patrocinadores, miembros también de las instituciones, tanto del Ayuntamiento como de la Federación Aragonesa de Fútbol. Y yo creo que podemos empezar con un rápido movimiento ya de ese micrófono inalámbrico para comenzar a escuchar ya a los protagonistas. ¿Por dónde quieres empezar? Pues por lo que tengas más cercano. Pues hombre, más cercanos tengo los jugadores, que los tengo aquí. Tú siempre te pones bien, ¿eh? En la primera fila. Más que nada porque no sé dónde me va a tocar, pero si te parece y con tu permiso, a mí me gustaría hacer una pregunta primero a Santi. ¿Este regreso a la élite ha sido más fácil o más complicado de lo que te esperabas cuando el año pasado celebrabas el ascenso en Antequera? Bueno, ya estáis viendo que nos cuesta mucho cambiar el chip que nos habéis al principio de que no era una rueda de prensa. Sí, no, es verdad. Porque me lo parece, pero está siendo complicado. Es un año, la vuelta a la élite, lo que pasa es que pasamos un año tan malo el año pasado, el disgusto de bajar a plata fue muy amargo, con lo cual la ilusión hace que, por mucho que sea difícil, todo el mundo esté muy, muy ilusionado con este año y eso hace que sea mucho mejor, porque en División de Honor somos conscientes de que están los mejores y estar ahí simplemente es un premio. Entonces, yo creo que se empezó el año con mucha ilusión, se salieron bien las cosas la primera vuelta y ahora estamos alargando un poquito ese impulso que cogimos y a ver si ahora en estos últimos 6 partidos nos podemos colocar otra vez entre los 8 primeros, pero está siendo difícil, pero ya te digo, fue más difícil estar en plata. Vale, es el corte bueno para el informativo. Ahora seguimos, pero que... En fin, este corte es muy bueno, ¿eh? Luego lo guardamos y lo ponemos mañana. Sí, para la pieza de mañana. Exacto. Bueno, pues vamos a empezar por la plantilla. Víctor, te ha tocado. Víctor Tegel, porque te tengo aquí. De poco en poco, ¿eh? No me los hagas a todos de No. Iremos salteando, pero bueno. Salpicando, sí. Como tengo aquí a Víctor Tegel, además de la casa, si se puede decir así, si me permiten en Gersa decir que eres de la casa por ser en Zaragoza, a mí me gustaría que me contaras tus sensaciones. Ahora decía Santi que el año pasado había sido muy duro en plata. ¿Cómo lo visteis vosotros, no? Porque supongo que él tendría una perspectiva, pero sobre la pista tendríais otra. Pues la verdad es que más o menos es la misma, porque el año fue muy duro. Sí que es verdad que más o menos lo supimos llevar porque los resultados fueron buenos, pero bueno, más o menos lo mismo, lo que ha dicho él. ¿Te pasa algo? No me gusta hablar. ¿Te has deprimido? No. Presidente, esto no puede ser, ¿eh? Está lesionado. Pero hombre, pero en fin, yo también estoy lesionado y no pasa nada y ahí estamos. Bueno, presidente, ¿qué pasa? ¿Que tú haces que tus jugadores sean así? No, son muy serios, muy responsables y la verdad es que en el caso de Víctor a mí me consta que no es su fuerte el hablar en público en los medios de comunicación, pero bueno, aún así yo creo que, como ha dicho Olga, es un hombre que lleva en la sangre los colores del club y que se puede considerar uno de los estandartes aragoneses del Sala 10. Mira a ver si no me enredas con el micrófono. A ver, ¿vas a decir alguna cosa más o una hora que te has reído? Vale. Hombre, yo te quería hacer otra, ya terminamos con el suplicio, ¿vale? Es también seguir hablando del año pasado. Se dio la circunstancia de que los 2 equipos que acabaron ascendiendo estabais en el mismo grupo, en el grupo